en varios trabajos se menciona los fantasmas, y esto puede ser desde el duelo, desde las historias, el archivo, también historias que son ignoradas, etcétera. Y, o sea, yo propongo que a veces esta parte de espantar o el fantasma es vista como que fallamos en el duelo, ¿no? Que no estamos haciendo bien las cosas o no estamos enfrentando el presente. Entonces, ¿qué tal si en lugar de refutar este fantasma, puede ser un acto de recordar, puede ser un acto de honrar el pasado? Y también, o sea, llevar esta parte de espantar a algo que no es algo negativo o que es algo que nos pesa. Bueno, yo no creo que sea una cosa negativa los fantasmas, ¿eh? O sea, sí entiendo, de hecho lo menciono brevemente, o no sé si al final lo edité, cómo en, o sea, en todo este proceso de extrema visibilidad, todo lo que es, lo que cabe en el campo de lo que no se puede ver queda completamente desterrado hacia la inexistencia, ¿no? Entonces, es la forma en la que se expropia, ¿no? A la gente del territorio, pero a la gente de sí misma también, ¿no? De los fantasmas que conviven, pero también que somos nosotros, de alguna manera, y de los propios fantasmas que tiene el territorio, ¿no? O sea, las propias vidas que existen y que no se ven, esta forma como de convertirlo todo al régimen de visibilidad lo hace todo neutro y solo puedes leer a las personas como cuerpos visibles, ¿no? Y al territorio como un montón de recursos a expropiar. Pero eso yo, no sé, yo no creo que eso sea así. Yo creo que cualquier persona con, no sé, con cierta sensibilidad habla con sus plantas, habla con sus muertos, hablas con, no espantos, con fantasmas que habitan la ciudad, el pueblo en el que vives. Si eres, o sea, si tienes la conciencia de respetar esa presencia, ¿no? Y yo lo veo casi, hay una palabra que en Alemania a mí se me ha pegado, aunque a mí tengo un poco de conflicto, que es la palabra higiene, ¿no? Y es, pero me gustó de repente un concepto que era como higiene espiritual y de alguna manera es como, no, pues quizás hay mecanismos de respetar, incluso para uno mismo, tener como una relación saludable con todas estas presencias que no se ven, ¿no? Y contrario a ser pues un espanto, aunque de repente un fantasma te puede espantar, ¿no? Si te agarra un mal momento, tener un respeto y una noción para todo aquello, lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Aceptar que si de repente percibes cierta presencia, muchas veces es un ser humano que está vivo y es su propio cuerpo el que te está hablando de una manera sin siquiera decir una palabra, ¿no? Y creo que tiene que ver como con una propia noción de apertura personal y que sí, en efecto, o sea, bueno, yo crecí en Guatemala y bueno, o sea, el nivel de lidiar con los fantasmas siempre tiene que ver con el miedo, ¿no? Y con estas cuestiones que son pues muy de la estructura católica, de hay que rezar tantos días para que el muerto pueda irse a descansar a donde le toque, pero realmente no sabemos, no sabemos si algún día vamos a descansar nosotros mismos. Entonces, yo creo que es más como una cuestión de apertura y de dejar ser tocados, ¿no? Por lo que haya. Sí, y sí, y perdón que a lo mejor empecé con algo muy abstracto de esta idea de los fantasmas, eh, pero es una invitación también a imaginar y también cómo distintas personas abordaron este tema. Por ejemplo, pensando en el trabajo de Noise Radio, que estos fantasmas quieren respuestas, ¿no? Es pedir esta responsabilidad o esta palabra que no existe en español, que es accountability, que es muy distinta a la responsabilidad, sino que es esta justicia eh, y este derecho a, y cómo también nuestro presente está espantado por el pasado y seguirá espantado las siguientes mañanas. Y eh, algo que también quería conversar y que me llamó bastante
la atención es eh, la histórica construcción de home, hogar, que viene de la etimología de haunt. Entonces, esta relación de casa, haunt, y esta presencia que es constante de una manera u otra. Eh, y algo que tal vez Aviniel nos podría platicar, que esto es algo que resonó en tu trabajo, es esta, estos paralelos que hiciste de la existencia y extinción como categorías mediadas por el Estado. Y eso es algo que quisiera también explorar cómo lo ves en tu práctica. Igual ahí quería como antes Ah, es de... que, Ah, no me escucho. no, pero iba a Viniel. Bueno, pueden ir los dos, pero Escucho. Ah, sí, sí. ¿Cierto? yo Es que, escucho bien, pero, vale. No sé pero si puedo, es que quería hablar un poco de la pregunta anterior. Pues sí, 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 dale. pues es que es duro como entrar a reflexionar sobre estos temas cada vez, para mí es como un poco más complicado, pero hay que hacerlo, porque desde aquí, desde Colombia, siempre nos hemos preguntado cómo narrar el horror eh, que hemos vivido y que seguimos viviendo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto de los fantasmas, que nosotros yo, por ejemplo, lo relaciono a la muerte, eh, como en las culturas afroindígenas, culturas ancestrales, cómo la muerte es aceptada, cómo la muerte es un paso, es un proceso, eh, pero a ellos mismos la muerte los ha sorprendido en este territorio, porque en sus territorios, Timbiquí, diferentes poblados donde la guerra y el conflicto se ha sentido, las personas que han migrado de esos territorios, Cali ha sido una ciudad que ha recibido muchos migrantes y esas personas buscan volver a crear sus tradiciones, sus dinámicas, cómo crecer, cómo sembrar aquí en el territorio urbano. Y esos sonidos, como lo decía al principio, han emergido, entonces emergen los alabados, que son estos cantos que se hacen en las novenas cuando una persona se muere en un territorio negro. Entonces, empiezan a sonar en la ciudad y nosotros escuchamos y vamos y empezamos a escuchar víctimas del conflicto. Y esas víctimas nos dicen, los alabados se cantan en nuestro territorio para despedir a la persona que ha muerto, normalmente un animal, una enfermedad, tal. Pero la violencia empezó a llegar y mató indiscriminadamente a muchos de sus hijos y de sus hijas. Y los alabados empezaron a escucharse en la ciudad, empezaron a escucharse en noticieros, empezaron en el proceso de paz. Unas mujeres cantaron alabados en el cierre, en la firma del proceso de paz guerrilla. Y entonces es como, ¿por qué eso se está volviendo tan masivo? Y es porque a ellos no los dejaron enterrar a sus muertos. Entonces, los fantasmas andan por allí sin ser escuchados. Y el sonido es fantasmal. O sea, cuando, pues ya lo decía Irene, nos toca, pero no sabemos qué nos está tocando. Porque como también lo decía Maya, es la supremacía de lo visual. Entonces, el sonido llega, nos afecta, nos mueve como el estómago, pero como no sabemos qué nos está moviendo el estómago, no le hacemos caso. Entonces, los grabados nos mueven el estómago, pero no sabemos por qué, y son gritos desesperados de unos territorios que han sido violentados a extrema. Pero esas violencias no son solo o exclusivas de colombianos contra colombianos, es extractiva de
unas economías que no son propias de aquí, o sea, economías multinacionales que han venido a extraer desde hace mucho tiempo, desde los monocultivos, y ese monocultivo que hace cambia el paisaje sonoro de los pueblos, de las ruralidades. Entonces, primero la colonia cambia el paisaje sonoro, después estos monocultivos que ponen plátano en un territorio, en el Golfo de Urabá, todo es plátano, todo es plátano. Pero eso no era así, ahí crece de todo. Entonces llegan estas personas de otras latitudes imponiendo unas cosas y al que esté en desacuerdo o al que tenga unas tradiciones distintas, pues es asesinado, es borrado. Y eso pues se siguió haciendo y pues lamentablemente la herencia fue seguirlo haciendo. Entonces no tenemos buenas relaciones con los fantasmas, no tenemos buenas relaciones con la muerte, con los paisajes sonoros y estamos ahí. Y creo que desde algunos compañeros aquí en Colombia, en la ciudad, estamos como abriendo el sentido de la escucha. Había una profesora en Bogotá que vino a dar una charla aquí y ella está con la cuestión de la escucha radical. Entonces es una escucha que uno ni siquiera entiende el horror de lo que se está diciendo por parte de una persona que ha sido de unas cosas atroces cuando las narran. Entonces hay veces la gente se vuelve por los medios de comunicación que nos tienen embobados, bueno, toda esta cuestión. Uno ni siquiera logra sentir algo pequeño de dolor, sino que se va, ¿no? Se va de nuestro entendimiento. Pero entonces la actitud de escuchar totalmente eso sin entenderlo, solamente prestar el cuerpo para escuchar a las personas que han pasado y a los territorios, podría como generar como otras formas de, que no es entender, es como captar, pues como tener sensores de otros tipos. Entonces ahí como esa relación con los fantasmas que siempre, pues a mí, por ejemplo, ya me afecta hablar un poco de esto y eso es un proceso de años de escucha. Yo hace muchos años podría decir los alabados son esto y esto, las personas han vivido violencias, pero ahora con tanta escucha me duele decirlo, me duele contarlo. Con Aviniel, algo que quería también discutir es esto que menciona de la conexión o el paralelo de la existencia y la extinción como categorías mediadas por el Estado. Y quería que nos platicaras un poco más de esto y también y cómo lo ves en tu proceso de investigación. É muito bom ouvir vocês, porque as pesquisas parecem confluir de modo muito orgânico. Sí, Isso é sí, muito lindo, assim, eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com yo vocês. también. É, Então, essa relação de existência e extinção mediada pelo Estado parte de uma investigação de arquivo, né? O meu trabalho parte muito de entender o arquivo colonial, o arquivo enquanto uma arma colonial, né? E aí, dentro desse arquivo, desse grande arquivo, podemos associar a língua portuguesa, no caso do Brasil, que é essa língua do colonizador, o imagi a construção do imaginário, que é construído a partir da produção incessante de imagem e dessa hipervisibilidade, né? Podemos pensar também a historiografia enquanto essa assinalação do real a partir de um olhar colonizador, né? Então, eu penso esse arquivo, esse grande arquivo colonial imposto em um outro tempo, que são esses tempos originários, enquanto essa grande tecnologia colonial que aponta o que é real e o que não é real, o que é extinto e
o que não é extinto, né? O que existe, o que é negro e o que é branco e o que é indígena. Então, o arquivo colonial cria categorias de categorias de conceitualização e categorias de separação, né? Categorias identitárias, enfim. E, e aí a gente pode se prolongar nessa relação de arquivo infinitamente, né? Mas é, eu penso essa relação de existência e extinção a partir dos documentos históricos, né? É, a exemplo que eu dei do meu povo, eu sou do povo Tabajara, no estado de Pernambuco, aqui no Brasil, a nordeste do Brasil, e documentalmente, a partir dos registros históricos e documentações e relatos históricos, escritos, documentais, o meu povo está extinto. Só que oralmente, a partir da oralidade, a partir dessa memória imaterial, dessas lembranças e práticas coletivas, permanecemos em nosso território, né? Permanecemos exercendo nossas memórias práticas. Então, se por um lado estamos perante ao Estado extintos, é, exercemos a nossa vida e a nossa permanência a partir dessas frestas entre que extrapolam esse sentido de existência ou extinção, né? E aí a gente vai construindo outros meios de presença para além dessa dualidade linear e colonial, né? Que é sempre em oposições, aqui no Brasil, por exemplo, né? As discussões étnico-raciais é muito pautada na dualidade branco-negro, ou de gênero homem e mulher, ou de índoles bem ou mal, sabe? Então é sempre essas dualidades, esses antagonismos que me interessa analisar para reconhecer possibilidades de ruptura e de criação de realidades nesse espaço liminar, né? Que nenhum lugar nem outro, mas nesse trânsito entre essas diversas possibilidades que existe no entre. E é nesse entre que eu entendo a fantasmagoria também, né? Quando tu falas sobre a fantasmagoria ser essa memória do passado, eu eu contraponho a isso enquanto a fantasmagoria ser o nosso próprio corpo diante da impossibilidade de vida mediada pelo Estado, né? Se, por um lado, estamos vivas e vivos em matéria, né? Em corpo físico, por outro lado, a nossa existência é mediada por uma relação de negação, né, dessa existência. Então, seja a partir do genocídio, seja a partir do etnocídio, seja a partir do ecocídio, seja a partir dos trânsitos obrigatórios e abandonos territoriais, seja, enfim, das diversas possibilidades e das diversas investidas do Estado contra nossas populações, né? Então, eu entendo a fantasmagoria enquanto o meu próprio corpo, mas também nessa relação de que o meu corpo é esse lugar onde habitam inúmeras fantasmagorias, né? Inclusive da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. Então, geneticamente eu guardo essa memória, né? Eu só existo fisicamente a partir dos genes da minha mãe, da minha bisavó, da minha avó, do meu pai, do Sí. meu avô. Então, o meu corpo também guarda essa fantasmagoria, que é minha, mas também é de muitos outros atrás, que
ocupam esse lugar onde eu ocupo também, sabe? Essa presentificação em um território onde a existência e a extinção media essa relação de presença. Ujú. Y esto me hace pensar, y lo había mencionado un poquito antes, de el trabajo de Vivian Saleh Hanna, que ella tiene este término Black Feminist Ontology, que es trabajar contra la memoria tradicional y que también, o sea, conecté inmediatamente con tu trabajo y también el trabajo de otros, que como al momento en el que resaltamos esta violencia y también o sea, al resaltar esta violencia, eh, pone en contraste cómo la memoria tradicional o la memoria que conocemos trata de legitimizar con geografía, ella menciona, por ejemplo, avenidas, calles, nombres de calles, lugares históricos, o también cuando suceden reconstrucciones de, este, arquitectónicas que borran la historia de ahí. Y también lo conecto bastante con Shota Bombacha, que ella habla de la plantación cognitiva, ¿no? Y cómo al momento de pensar en la plantación cognitiva es como esto está sembrado y que y está impregnado en nuestra memoria, ¿no? Y cómo podemos ir en contra de igual recuerdos que tengo aquí una pregunta, si la encuentro. Pero bueno, era un poco como, ¿esta memoria es mía o esta memoria es ancestral? O de quién es esta memoria que es la que tengo en mi cabeza, ¿no? ¿Qué historia o qué línea de tiempo yo estoy formando que igual no es mía y que no, y que realmente no está diciendo mi historia o también de mi comunidad? Y bueno, antes de pasar a drásticamente otro tema, ¿hay alguien que quiera agregar algo? ¿Resonó otra cosa que quisieran eh, traer a plática, o también algo que les gustó o no les gustó, que no están de acuerdo? Todo es válido, pero lo que sí, o sea, es mantener el ritmo y también llevarlo como una conversación, ¿no? Qué es lo que estamos pensando y cómo lo conectamos con nuestro trabajo. Pero puedo pasar al uso de tecnologías, que esto también lo vimos en el trabajo de Irene, de Noise Radio. También hay un poco la mención de Maya, que cómo o sea, cómo estas tecnologías también, a través del lenguaje que crean, dan forma a nuestra memoria, ¿no? Y que también son parte de o sea, este paisaje que es, como menciona Maya en su trabajo de El Imperio, ¿no? The Field of Vision of Empire. Y cómo podemos intervenir, apropiarnos, darle otro propósito a estas tecnologías, a estos archivos, bases de datos que de una manera están creadas para deshumanizar, ¿no? Esta búsqueda de eficiencia constante o de respuestas o sea, que están creadas por una persona, por un punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, haciendo esta pregunta,
Igual Irene podría platicarnos un poco del uso de herramientas que utilizaste y también cómo ves esto, o sea, del uso de base de datos o cómo tú piensas que estás, o sea, puedes reapropiar o darle otro propósito que no sea este. Sí, igual me quedé pensando mucho en las palabras de reconocimiento y perdón, como igual ligando de los fantasmas hasta ahora, incluso con el AI. No sé, pensándoles que al final son un lugar donde diferentes posibilidades se unen y toda esta información y al mismo tiempo como que va a crear nuevas respuestas a partir de las preguntas que se le hace. Creo que aquí sería más una cuestión de con qué les estamos alimentando, ¿no? De también que no se vuelva como solo a seguir replicando el discurso, pues sí, el discurso de siempre, sino como ir metiendo estas otras posibilidades, como haciendo otras preguntas y también mucho cuestionando como para quién son estas tecnologías, ¿no? O quién al final son los que se están beneficiando de ellas, quiénes las crearon. Entonces, no sé, como personalmente para esta pieza, pues sí opté por usar también estas herramientas, pero sabiendo quién las hizo y bueno, obviamente toda la información que tienen muchas veces pues es incontrolable y por ejemplo, o sea, como explicando un poco igual mejor, la pieza partió de la traducción de unas partituras que surgió de la relación con dos cuerpos de agua en Berlín eh, y de la traducción de unos textos que hicimos en un taller entre personas de diferentes territorios y contextos, también aquí en Berlín, ¿no? Que como naturalmente tocaban el tema de migración. Entonces era como unir estos cuerpos tanto humanos y no humanos que habitan en Berlín, que están permeados por todas estas otras temporalidades y este movimiento, pasarlos por una herramienta que traduce texto a sonido, que la hicieron un dúo de artistas que se llama Hypereikon de Chile. Y, y bueno, es de Meta de Google, entonces pues al final también la información que esté aquí es meramente del Internet. Y es muy loco porque también si pasaba como ciertos textos, por ejemplo, de una amiga que es de Irán y los ponía en farsi, así automáticamente como era súper exotizante, ¿no? Lo que salía. Entonces como que hasta que puse la traducción que igual la hizo otra compañera en inglés, como que ya salió algo un poquito que ella incluso me dijo que como que era más cercano a la esencia de lo que quería decir, ¿no? Entonces, bueno, ahí te vas dando cuenta también como de todo lo que está dentro de estas tecnologías. También para, como ya teniendo todas las piezas en sonido y pasándolas después por semilla, Moi en realidad como creó diferentes, digamos, interfaces o puentes dentro de semilla que son creadas a partir del trabajo de diferentes artistas. Entonces, no sé, como por ejemplo de Ale Hop, de Camarú, que son igual Ales de Perú, Camarú, estoy, ya no me acuerdo si es de Nigeria, pero bueno, el punto es que son personas de diferentes también contextos y también según por cuál pasaras, pues salían diferentes piezas y además tú puedes procesarlas y moverles ahí como diferentes parámetros, ¿no? Como que todo esto es imposible pensar que no estás tú de alguna forma ahí moviéndole o que todas estas tecnologías no le están, pero creo que por eso es más. Bueno, ya me estoy perdiendo, creo. Puedes regresar un poquito otra vez a la pregunta, porque quería ir a una conclusión y luego ya me quedé en el... Cuando mencionas ecotonalismo, que es este encuentro de o esta transferencia, algo que conecté es justo viene de lo orgánico que fue la relación, o sea, la relación que primero creaste con estas personas y y que luego también pasó a un distinto plano que fue el digital, ¿no? O el tecnológico. Entonces,
O sea, ¿esto es algo que vas a seguir replicando en tu trabajo o cómo ves que evolucionaría? Que es pensar más bien en cómo podemos explorar más estas otras, o sea, justo la palabra que quería decir hace rato es fractales, como esta realidad fractal en la que habitamos y digo, también no volvernos locos en el intento, ¿no? Pero creo que sí, definitivamente la tecnología es como ya parte de, estamos viviendo al mismo tiempo ahí, entonces es como muy importante también no tener miedo a estas tecnologías, así como a los fantasmas, sino reconocer, cuestionar y también perdonar, ¿no? Mucho también creo que eso es como gran parte de donde se sana esta perspectiva de... Ahora conectando con César, que también hicieron un ejercicio similar, eh, pero me llamó bastante la atención de cómo la herramienta decidió convertirse en una persona ficticia o crear toda una ficción de la historia de una persona. Y quería saber cuáles, ustedes cómo lo tomaron desde un ángulo crítico, ¿no? Tener este resultado. Yo soy profesor de sonido en universidad aquí en Cali y no he sufrido, sino que hay como una tendencia en las universidades, los estudiantes a hacer sus tareas con ChatGPT y entregan esas tareas. Y los mismos profesores siento que están un poco abrumados porque eso pasó en un año, en menos de un año. No hay ChatGPT, sí hay ChatGPT y todo el mundo usa ChatGPT. Entonces yo no sé, ya entré en años y dije, yo no voy a usar ChatGPT hasta que no sea estrictamente necesario. O sea, de decisión mía no voy a entrar como a charlar con la máquina ni a darle mis puntos de vista o algo así. Cuando vi las preguntas de Radical Sounds, que se están haciendo preguntas que son necesarias, entonces empiezo a notar que pues sí están afectando nuestro continuo andar, estas tecnologías, este hablar con la máquina, esta presencia de la máquina ya más supuestamente más consciente. Entonces para este ensayo, eh, a mí me sorprendió mucho el día que les conté que estuve en un programa de radio donde dos personas hablaban tanto y tan bien de los pueblos del Pacífico colombiano y los ríos que pasan por ahí y que desembocan en el Océano Pacífico y en el Atlántico, y cómo se fueron poblando por población negra esclavizada que trajeron para trabajar en las minas reales, que eran minas para sacar oro. Entonces, como en cada uno de estos ríos, pues se generaron una especie también de palenques, y como también entonces, pues todos los nombres que tenemos de Quibdó, Chigorodó, vienen de lenguas indígenas y que nunca sabemos eso, solo sabemos el nombre y digamos todos los que terminan en do es por agua. Entonces, como todo eso que ellos iban diciendo, a mí me iba entrando y yo dije, bueno, ¿qué se sabe de esto en la supuesta máquina, digamos, que está recogiendo mucha información del pasado, del presente, que se está inventando ella misma? Entonces ahí fue que en un ejercicio que nos pareció, es que para el ensayo y para otras cosas que hemos venido haciendo nosotros, estamos usando mucho esto del jam, del en vivo, que viene mucho del oráculo, de las runas, de la energía como del universo que se organiza en un instante preciso y que uno le pide un poco, claro, es un desorden organizado, ¿no? Es como traer unos materiales a una mesa, a un lugar y hacerles preguntas. Entonces, fue con alguien más del equipo como vamos a charlar con la máquina, eh,
sobre este aspecto del Golfo de Urabá y sobre el río Atrato y sobre esta pregunta que tenemos si ese nombre a qué se debe. Entonces empezaba como a responder de una manera muy enciclopédica las preguntas que les hacíamos sobre, digamos, estos levantamientos que han habido de diferentes palenques para solicitar pues su libertad. Entonces le decíamos preguntas y decía muchas veces, yo no tengo registro de eso, yo no tengo registro de eso. Y cuando le decíamos con qué lenguas venían hablando en esos barcos y demás, nos hablaba de las lenguas, pero nos decía, yo no te puedo hablar en esas lenguas. Y cuando le preguntamos como exactamente por mulatos, por esas playas y tal, y le dijimos como que cómo hubiera reaccionado una persona que llegaba en ese momento, fue que surgió que ella dijo, yo puedo hacer esto, pero ojo, no te fíes de mí, de lo que estoy diciendo. O sea, esto no es una cuestión verdadera. Entonces fue como muy, muy particular, como no queríamos destapar y no destapamos la máquina absolutamente. O sea, eso es una cosa mucho más allá de mi entendimiento, pues cómo funciona la inteligencia artificial y demás. Pero fue como lograr aclarar en nuestras mentes que eso es el punto de vista, como lo decías ahora, Leida, eso es el punto de vista que viene dominando desde muchísimos años y que está reflejado allí y que no nos está contando todo. Entonces lo asemejábamos a los libros de historia, a, al discurso que nos dan en las escuelas, o sea, nadie nos habla de cómo se pobló nuestra vecindad. Y si uno le pregunta a la gran máquina que hace años era, no sé, en carta, que en CDs, que antes eran los tomos de unas enciclopedias y ahorita es este robot, de todas maneras sigue sin saberlo. Y en pocas memorias, como decías al inicio, de esa esa inteligencia artificial que dijiste, que le hicieron la pregunta y le dijeron, vayan a la comunidad. Y prácticamente nosotros, 8 días antes, habíamos estado en Necoclí, en el Urabá, y estábamos hablando con personas que viven en Mulatos, donde eso pasó. Entonces es seguir con ese contacto y construir entre nosotros dos, entre esa playa, ese lugar en Mulatos, en el Golfo de Urabá y nosotros, un cuento, un poema sonoro, un podcast, pero volverlo, ahí cobra mucho sentido arte que, no sé, hacemos nosotros aquí, el periodismo que hacemos nosotros, o sea, cuando vamos allá y ya no hay una tecnología, ya es un encuentro y ya es una escucha, todo como cobra sentido, porque después lo podemos traducir, sí, de una forma muy libre y con nuestro cuerpo y demás, a, a performance, y es muy bonito políticamente uno saber que lo va a contar en una ciudad urbana, en Berlín, en otro lugar, pero políticamente sabiendo que estás comunicando, llevando una voz que te pidió a vos que la llevaras un poco. Que tenemos también un trauma ahí con lo antropológico y es que uno agarra y lo lleva a Berlín, Bogotá, y pues se gana el crédito y se gana el aplauso y la palmada y todo bien, pero como tratar de queremos, pues eh, eh, es un querer y es, sí, hay que comunicarlo de una forma honesta para una gente que esté con una actitud de escucha también. Claro, Tal van a cual. venir gente allí como a ver, ese trabajo es bonito, es bueno, pero va a haber otra gente que sí va a tener una actitud de escucha a que esos archivos sonoros o visuales les hablen, les digan algo de la memoria de esos pueblos, de lo que fue, de lo que es, y eso ahí no hay ChatGPT que,
que valga. Algo que quería platicar era sobre nuestras relaciones y también cómo creo que la mayoría nos podemos conectar o sea, nuestras familias y generaciones atrás eh, venimos de relaciones que pueden ser más cerradas o que no nos enseñan a cómo se crean tal vez o mantienen amistades, redes de soporte o se les da más valor a ciertas relaciones que otras y al final terminamos descubriendo estas otras posibilidades, estas otras formas de vida en otros lados y con otros. Y algo que se me quedó del ensayo de Camille fue esta parte de cómo podemos pelear contra esta segregación de afectos y llevándolo no solamente al plano personal, sino también a nuestro trabajo y cómo lo vemos en el sistema de artes, ¿no? Y quisiera hacer esta pregunta de o sea, cómo relacionamos esta, eh, esta segregación de afectos en el sistema de las artes de cada uno de nuestros contextos, ¿no? En Berlín, Guatemala, en Brasil, etcétera. Y también sumándole un poco a esta pregunta, otra cosa que menciona Camille es cómo el hecho de tener sospecha de otra persona o que se generan este tipo de dudas o la manera en que asumimos también afecta estas relaciones que al final del día no suceden, ¿no? O quedan truncadas y es por estas fronteras eh, con las que nos enfrentamos. Y bueno, dejo el espacio. Que yo tenía al momento como de escribir el ensayo y de hablar de estos temas, es que creo que hay que ubicar por lo menos donde yo lo escribo como en una región muy específica que es Centroamérica. Y que, y que para mí, por ejemplo, sí es bien importante decirme centroamericana, porque Centroamérica no existe, o sea, en el mundo. Eh, a nivel como tanto epistemológico como de imaginación política, o sea, es bien fuerte como afrontar esa invisibilidad como concreta y real cuando uno sale y al mismo tiempo eh, cómo es que funcionan estos relacionamientos o la idea del afecto como en estas regiones, que cada país está viviendo como problemas de segregación mayor, tanto como a nivel político, eh, como varios, no sé, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, como venimos de este intento de reparación después de una guerra. Entonces, en ese sentido, creo que en el arte, por ejemplo, desde donde lo veo y desde donde me paro yo, muchas de mis referentes como más recientes, entre los noventas y no sé, tal vez 2008, ha sido mucho arte de posguerra. O sea, los artistas en Guatemala estaban enojados y había como toda esta cuestión de la denuncia, ¿no? De la denuncia hacia las desigualdades, hacia la exigencia política, lo cual es como algo que marca y que rompe como muchas formas en las que se concibe el arte, por lo menos en esta región. Y también Guatemala empieza a ser un referente para Centroamérica sobre arte contemporáneo, arte conceptual, sobre arte político, etcétera. Entonces, creo que también hablar como de los afectos dentro de estos procesos es hablar de un tema transgresor, porque es como repensar también
cómo no solamente hay que hablar de las heridas, sino también cómo se reparan esas heridas a través del arte. Y, y en ese sentido, eh, creo que por lo menos la generación Z, que es a la que yo pertenezco, sí se está como repensando, tal vez de una manera no consciente o no como completamente clara, sobre cuáles han sido las consecuencias o lo que ha implicado como estos procesos en nuestra generación de manera muy específica. Y pienso en una exposición hace poco acá en Guatemala que se llamaba Un bosque en el asfalto, que hablaba de las emociones de una generación, que era básicamente como la generación Z. Y esta generación que está pues alterada, como estamos hablando, como por la tecnología, por el internet, por muchísimos estímulos digitales, hablan como de desplazamientos que no tienen que ver solo con desplazamientos territoriales, sino con desplazamientos emocionales y como de alguna forma cargas simbólicas que se heredan porque el trauma no es, o sea, el trauma es transgeneracional y el trauma es cultural. Entonces, y el trauma también se aprende. Entonces, muchas de estas personas hablábamos desde nuestro presente, como todas estas como rezagos históricos nos están afectando, pero no vinculándolo solo a una cuestión política o estructural, sino también vinculándolo hacia nuestras vivencias personales. Entonces, a mí eso me parece como bien importante, como justo cómo hablar como de todos estos afectos que a veces les faltan como referencias visuales o sonoras incluso, o digitales también, o teóricas. Y en ese sentido, creo que hay mucha bandita que está haciendo este tipo de trabajos, pero que justamente por este tema como de alguna manera coyuntural, ¿verdad? Dentro de los mismos como lenguajes o mecanismos artísticos, son priorizados otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, digamos que yo soy como, bueno, no soy como, soy una artista indígena, pero personalmente a mí no me gusta hacer obras que hablen del racismo o del colonialismo, porque como artista indígena tengo el derecho a hablar de otras cosas que también me traspasan. En comparación, por ejemplo, a otro tipo de artistas blancos que sí quieren hablar como de su herencia ancestral. Y a mí eso me causa mucha gracia, porque yo no quiero hablar de mi herencia ancestral, no porque no me pertenezca, ni porque no tenga agencia en ella, sino porque mi herencia ancestral para mí es un presente, no es un pasado. Entonces, creo que justo también ahí tiene que ver como que tenemos un gran vacío eh, sobre cómo se representan como estas vivencias que son autónomas, que están atravesadas por un trauma, pero que no precisamente queremos seguir hablando solamente desde la herida, sino justo queremos como posicionar temas como la reparación, como también estos como núcleos que se construyen, que son afectivos, y como también hay cuestiones que sí queremos heredar y otras que no. Pero quieres, una pregunta, ¿quieres abrir la conversación como con todos los temas que hemos hablado o continuar? Yo me apunté Puede un par ser. de comentarios, pero quería ver cómo avanzaba la dinámica. Eh, de todo es bienvenido, bienvenido. Pero algo que definitivamente, o sea, que tenía como punto a cerrar era esta parte de relaciones, que creo que al final es el centro de, y, y justo como mencionaba Camille, estos afectos, como son al final lo que debemos de llevar al frente más que eh, eh, o sea, otras narrativas, etcétera. Al final es estos lazos y también construcciones que llevamos a través. Ujú. Para mí, bueno, ese es un tema muy interesante, pero yo no soy la persona adecuada para hablar como en términos de, yo qué sé, las relaciones que surgen en el sistema del arte, porque no participo tanto de ese sistema. Pero de-
digamos que es algo que me afecta, pero de alguna manera me resulta más distante. Diría que para mí las relaciones, o como para mí se han vuelto como el punto más esencial de mi vida, es entender precisamente por esta cuestión diaspórica. Cuando uno sale, digamos, de su territorio, de su historia, de su gente, tienes que empezar a construir nuevos territorios que muchas veces son muy frágiles, las comunidades que te vas creando. Yo cuando salí de Guatemala, empecé haciendo esto, estuve viviendo en España, luego en Lisboa, luego acá, momentos volver a Guatemala, me di cuenta de que lo que estaba construyendo en realidad eran unas relaciones extremadamente profundas en las cuales toda la gente que era importante para mí estaba ausente físicamente de mi vida y que yo realmente no tenía más eh, cuerpos cercanos, conocidos, ¿no? Y que de alguna manera yo me estaba convirtiendo cada vez más en un fantasma, ¿no? Yo misma, estando en una ciudad nueva, cambiándome constantemente de país, estaba siempre en una situación de ser, pues, un fantasma que sin embargo tenía construido un territorio que básicamente era algo que, bueno, que una filósofa que a mí me gusta mucho, que se llama Emile Carrier, ¿no? Denominó como un espacio, o sea, un campo ético común, que era la base de todas estas relaciones. Entonces, para mí, ese territorio, esa amistad y esos afectos ocurren únicamente porque existe un campo ético común, con gente muy diversa y muy distinta. Muchos artistas, sí, pero no necesariamente ligado al sistema del arte o, digamos, a las situaciones institucionales del arte. Pero en muchos casos sí muy mediados por hacer arte, pero más en una situación como de amistad y una situación bien efímera también. De alguna manera, cuando todos los que hemos salido del país, no sé, tenemos experiencias distintas, pero las comunidades que vamos construyendo a veces son bien frágiles porque estamos siempre en situaciones bien precarias, ¿no? Bien precarias que cambian de un día a otro. Y esa confianza, ese afecto que se construye muchas veces desde lo precario, muchas veces desde esas distancias, ausencias, se vuelven casi que una condición para que la vida sea posible. Y ahí es donde vuelve el confiar en el otro, ¿no? Yo honestamente no pienso mucho en términos como de la construcción histórica del arte. Estudié historia del arte en algún momento y creo que quedé, sí, o sea, como que es algo que como que no me interesa en general, pero me interesa mucho todas las posibilidades que se construyen al presente y toda la obra, todo el estar que se construye al presente cuando uno está en contacto con el mundo, ¿no? También mucho sufrimiento sale de ahí, pero bueno, no sé. En realidad, bueno, creo que se me está yendo un poco la onda, porque yo quería hablar de una cosa antes, que era sobre el chat DTP. Y precisamente el hecho de que sean estas máquinas, bueno, cada vez van a ser más efectivas para procesar lenguaje y que en efecto son casi que un espejo de lo que nosotros les damos, básicamente son una continuación de las propias matrices de subjetivación a las que nosotros estamos atados. Y cuando yo dentro de mi ensayo digo, bueno, pues una forma de hacer frente, ¿no?, a este proceso colonial interminable, que es como tan enajenante, es precisamente la presencia, es la amistad, es el ser, ¿no? El tener actos, el enfocarse en el acto, más que en, digamos, en la construcción lingüística de cómo nos relacionamos entre nosotros, más que la mediación, el acto, ¿no? Yo creo que eso es lo que construye un territorio, lo que construye una amistad, lo que construye una relación. Y eso es algo que, o sea, el chat GPT y ninguna inteligencia artificial tienen el interés de entrar porque ese no es su trabajo, no fueron diseñadas para eso. Y tal vez es algo sobre lo que puedan escribir un ensayo porque pueden procesar lenguaje, pero realmente nos interesa, no lo sé. O sea, al final creo que la presencia es lo único que puede contradecir este proceso de enajenación. Sí, y
Y de hecho, cuando mencionaba en el sistema del arte, creo que la mayoría estamos como, con un pie y otro no, ¿no? Porque es un universo complicado, también la manera en que funciona y se lleva, o sea, las cosas, temas que apoya, trabajos, etcétera. Pero al final del día creo que la, ma- este, los que estamos aquí generamos a partir de la autonomía, ¿no? Y de estas relaciones que creamos con diferentes colectivas y que creo que es lo más importante cuando encontramos a esas personas en quien confiar y que podemos desarrollar estas ideas y proyectos y también cosas que nos llaman, ¿no? Estas ansiedades también que nos llenan y tener un espacio seguro con quien podemos tener esa confianza. Yo aquí quería, hablando de los afectos, nosotros ayer en el colectivo hablábamos de que esta pieza, que este ensayo sonoro que hicimos, que tiene archivo, que tiene muchas autorías, entonces no tiene una autoría, eh, porque sí, como que lo que nos planteábamos ayer es que hemos creado como unas redes muy bonitas durante todos estos años aquí en Cali y, por ejemplo, esta jam, esta improvisación en donde juntábamos sonidos registrados en nuestras grabadoras o también que hemos descargado o que nos han regalado. Nos juntamos en una casa con una amiga que hace parte de otro colectivo sonoro de la ciudad que se llama Radio Caresolazo, que sale de los cacerolazos de los momentos de protesta de aquí de Cali, del paro. Entonces alguien quería decir cacerolazo, dijo caresolazo, y como hace tanto solo en Cali, pues esa radio y como caresolazo. Entonces ellos han hecho podcast sobre los 7 ríos que bañan Cali, entonces construyen hidrófonos, hacen trabajo comunitario en ollas comunitarias, van y ponen la radio con un parlante para hablar sobre situaciones de los barrios y así como ese colectivo dentro de Cali y en Medellín y en Bogotá, en México, eh, hemos creado como estas juntanzas sonoras. Tenemos un servidor de radio libre que está ahí en la web, donde cada tanto eso se va poniendo radio allí de diferentes latitudes. Entonces, esa construcción hace que tengamos todos estos archivos y no nos preguntemos mucho por esas autorías tan pesadas que hay en el sistema del arte, que lo respeto, pues tampoco va a caer contra eso, pero también es que nos hemos, no sé, como dividido mucho y hay veces creamos gracias al otro y no hay que poner como tantas barreras para poder crear nuevas cosas que a la vez son la misma creación que el otro hizo y se potencializa. Entonces, aquí en este ensayo participó Laura Cuellar con nosotros, con Noís, y ahí estaba un poco de gente también. Pero nada, quería como nombrar, nosotros ayer le pusimos que esto lo llamamos el desmadre de los afectos. El Desmadre. ensayo que hicimos pues para este desmadre también fue un desmadre de afectos cuando juntamos todos esos sonidos que vienen de Panamá, que vienen de otros proyectos, que siempre hemos tenido como el oído ahí como atento a hacer esas grabaciones de campo y también otro tipo de grabaciones. Bueno, Y y quería preguntarles, eh, es que me interesó mucho el concepto, o no sé si es un concepto, el de
el de ecotonalismo fluido. Otra cosa es que creo que escuché que Maya había hecho una pieza sonora con las protestas de aquí de Cali, algo así. A ver, Irene. Eh, Bueno, la cuestión es que nosotros hicimos muchas cosas, muchas mesas de radio en el paro del 2021 y esas mesas de radio quedaron grabadas y están en archive.org. Por si te sigue interesando como esos temas, son unas mesas de radio largas con muchas organizaciones sociales que se hacían en los puntos de resistencia y pasaban muchas cosas ahí, y está grabado y está allí. Por si después quieres escucharlas y usarlas, ahí están. Te puedo pasar después el enlace como del link ya más concreto. Ay, perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, en efecto, lo que yo hice no fue tanto usar un archivo sonoro, sino unos clips de momentos del paro nacional, precisamente en Cali, algunos, para el video, digamos, de la canción, pero no o sea, no el sonido, y solo son como pequeños instantes, ¿no? De fuego. Ya. Bueno, si te interesa, pues ahí quedan como 4 mesas de radio, como de 1 hora o 2 horas cada una. Pues hay que tener fuerza para escucharlas. Pero son muy interesantes, se dicen como muchas cosas ahí como muy, muy potentes. Ay, buenísimo. Y yo tenía pregunta para Irene, ahora que también mencionaron lo de ecotonalismo. Sé que estuviste pues, haciendo estos talleres, era en Float University, ¿no? No recuerdo cómo se llama el espacio. En Eh, Floating University. sí, y mencionabas que eran estos talleres ecosomáticos y no sé si podrías contar un poquito más qué es lo que sucede y cómo se relacionan las personas en ese espacio. Sí, igual, también como regresando, eh, estaría muy lindo conectar por toda la investigación que llevan de Noise Radio con el altrato, perdón. Y justo también con una amiga que estuve trabajando en estos mismos talleres de floating fue Elizabeth Gallón Droste, que también tiene una investigación súper profunda y súper linda con el río. Entonces, bueno, hay muchas conexiones. Pero, pero contando un poco de los talleres, pues es como por lo general todo surge de estar con y, y en el lugar. Y en este caso también fue muy lindo porque justo hablando de estas fractalidades, se juntó mucho como yo había empezado a hacer estos talleres en los lugares donde estaba viviendo y con los cuerpos de agua con los cuales estaba conviviendo, como a partir de eso. Em, y todo empezó, de hecho, aquí en Berlín hace casi 2 años, creo. Sí, bueno, no, 2021, sí. Y, y bueno, después como que decidí que expandirlo para ver quién más está haciendo cosas similares. Se volvió como esta red líquida con personas de diferentes territorios, igual trabajando con la transdisciplinariedad del sonido y desde la relación con cuerpos de agua, ¿no? También para entender esta interdependencia y demás. Y ahora que me vine a vivir a Berlín, que no fue hace tanto como oficialmente, conecté con parte de estas personas que se habían unido a la Red Líquida, que ahora son súper amigues, y juntos fue que nos unimos para hacer el taller en Floating University. O sea, y cuento todo esto porque solo es muy loco como desde hace mucho tiempo todo se fue tejiendo como para que llegó este momento y que se hizo este taller, ¿no? Pero en sí, sí, o sea, como que empezamos a aplicar diferentes disciplinas como para entender cuál era esta tercera dimensión de, pensando en que el lugar donde estuvimos y con el que estuvimos trabajando es una cuenca de lluvia, entonces todo fue desde la lluvia y desde lo que trae la lluvia y desde todo el agua
que viene a este lugar de diferentes partes de la ciudad, más como una lectura de sedimentos, ¿no? Entonces se volvió como esta lectura de lluvias y para una forma que pensamos como para leer la lluvia y también como accediendo a esta otra dimensión invisible fue la adivinación y entonces empleamos como prácticas de taseografía, que es básicamente la lectura del té o la lectura del café, como para intentar adivinar e imaginar, ¿no? Estos futuros posibles y también sintiéndole desde el cuerpo, como hicimos una escucha de los sedimentos donde solo con un auricular, sí sería, como un silent disco, escuchábamos como las memorias o estos sedimentos de la relación o del, de las grabaciones sonoras que hicimos en relación con este lugar en una sesión pasada, pero ahora fue como la escucha y al mismo tiempo esta interacción con el territorio que abría como esta otra capa donde realmente se sentía como que está soñando, ¿no? Entonces también trayendo mucho los sueños y trayendo mucho, pues sí, porque los sueños es como este lugar donde está el presente y se está uniendo como todo lo que estás viviendo, pero también con otras dimensiones y seres que, que no sabes precisamente de dónde vienen. Entonces es mucho como este intento de prácticas donde estamos abriendo otras realidades desde el cuerpo, imaginando y al mismo tiempo también como reflejando lo que pasa en este lugar a través de el estar con este lugar y de nuestra propia cuerpo y memoria, ¿no?